Bueno, ya estoy grabando. ¿Tienen alguna otra pregunta o podemos pasar al ejercicio? Profe, pues o sea, nosotros hicimos la pregunta 2, ¿no? El ejercicio 2. Y cuando lo subimos al Ah, Drive, ya. No te, pero no te, a ver, ustedes lo subieron al Drive y ustedes lo ejecutaron. ¿En qué lo ejecutaron? ¿En el Drive o lo ejecutaron o lo descargan sí, y- nosotros lo hicimos en Calc y lo subimos al Drive. Y sí, pues entre nosotras mirando lo descargamos desde el Drive y aparece así como te digo que no aparece como si le hubiéramos hecho cambios. Y luego nos metemos en la configuración de página y le sí, damos a aceptar. Ahí sí hay que darle a aceptar porque ahí pues aparecen los cambios, pero toca como activarlos. eh, a ver. Lo que me estás diciendo es que para ver ese punto, digámoslo así, hay que activar algo. Sí, profe, hay que meterse a configuración de página y como que darle a aceptar y ya. Bueno, dame un momentico. ¿Por qué no me comparten la carpeta mientras yo trato de entrar al Drive? Me comparten la carpeta, por favor, y yo trato de descargar el punto y lo trabajo acá. A ver cuál es el problema que tiene. Yesid, no, este no es Yesid, pues sí es otra persona. No me han enviado todavía nada, por favor, me comparten la carpeta de Drive. Sí, profe, un momento. ¿Listo? No veo nada en el correo. Bueno, vamos entonces a trabajar en el punto 7 y cuando ustedes me envíen eso, entonces, después de que terminemos el trabajo con el punto 7, entonces vamos a retomar la inquietud. ¿Listo? Bueno, Ah, profe, entonces ya ya, lo encontramos. Qué pena la demora. no, tranquila, pero vamos a hacerlo así. Entonces voy a compartir eh, el laboratorio. la- Listo, el problema es de escenarios, ¿no es cierto? Entonces, dice, una familia decide invertir unos ahorros para comprar vivienda. Y los ahorros suman, aquí dice que 48 millones. El banco les recibe ese valor como cuota inicial, es el 30% y les financia el 70% restante. Con esta suma, un condominio en donde ofrecen casas con lotes de 78, 84 y 96 metros cuadrados con un costo por metro cuadrado de 1.400.000. Entonces ese es el plan, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen 48 millones, pero el banco les financia el 70% de, del costo, ¿no es cierto? Entonces, las casas se venden con las siguientes opciones de acabado. Mm, Entonces, obra gris, 15 millones, acabados básicos, 25 millones y acabados de lujo, 40 millones. Se puede optar por comprar un parqueadero, es opcional, y el parqueadero cuesta 9 millones de pesos. El total del inmueble es la suma de los acabados, costo del lote
y el parqueadero. Para ayudar a la familia Casas, entonces debemos ayudarles a tomar la decisión, entonces debemos preparar una hoja de cálculo como la que vemos aquí. Entonces, vamos a transcribir, digámoslo así, esas opciones, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente tenemos la información acerca del lote, del área que hay en metros cuadrados, eh, la opción 1, la opción 2, la opción 3. La opción 1 es la de un apartamento de 78 metros cuadrados. La opción 2 es la de 84 metros cuadrados y la opción 3, 96. El precio por metro cuadrado, pues también está definido allí en el primer párrafo, 1.400.000, ¿ya? Y abajo están los valores asociados a los acabados. Para la obra gris, 15 millones, básicos 25 y acabados de lujo, 40 millones. Hasta ahí tenemos las dos primeras frases representadas en la hoja de cálculo. Entonces podemos optar por comprar un parqueadero opcional, también podemos poner esa información para ver si logramos comprar con el valor que tenemos, logramos, logramos comprar el parqueadero también. El costo es de 9 millones de pesos. Entonces vamos a transcribir esa parte por ahora y entonces luego continuamos. Entonces por favor transcriban esa parte. Y ahora pasamos a la parte que está enfrente en la columna D. Sí, más.
Bueno, ya tienen esa parte hecha. Sí, profe, sino que yo tengo una duda, es al final cuando piden que cambie el color como en un formato condicional, entonces no sé Sí, cómo se hace. bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces voy a mostrar la solución. Te voy a mostrar la solución. Deme un momentico, yo me organizo aquí un poco para poder. Bueno, entonces aquí tengo la información que habíamos planteado inicialmente. Voy a agrandarla un poquito más. Bueno, entonces ahí está la información tal como se pide en el laboratorio, ¿no es cierto? Y ahora entonces pasamos a la parte de al lado, llamémoslo así, la parte donde tenemos que presentar los valores, las decisiones y lo que vamos a diseñar para ayudarle a la familia Casas. ¿Listo? Entonces tenemos que colocar el área en metros cuadrados, los acabados, aquí enfrente diría cualquiera de esos acabados que nosotros hayamos escogido. Aquí vendría el parqueadero y para cada uno entonces nosotros tenemos que seleccionar la respectiva posibilidad. Por ejemplo, miren aquí en área yo tengo las tres posibilidades, 78, 84 y 96. Esta parte nosotros ya la habíamos hecho, ¿no es cierto? En la clase anterior, es tomar estos valores que están en esta parte. Miren, voy a señalizarlos, ahí están. 70 es la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Ya, entonces, esas las debo escoger con esta flechita que tengo aquí al lado del 78. Entonces, si yo voy a escoger la opción 2, un apartamento de 84 metros cuadrados, pues lo escojo de allí. Algo igual debo hacer con los acabados. Hay tres acabados, obra gris, básicos y de lujo, y para cada uno de ellos pues hay un valor correspondiente, pero inicialmente debo escoger el tipo de acabado que yo deseo, ¿ya? O que la familia Casas desea. Entonces hay tres opciones, esas tres opciones deben aparecer disponibles en esta flechita y las debo tomar de esta parte que está aquí al lado izquierdo donde dice acabados. Para el parqueadero, pues la opción es más sencilla, es simplemente decir sí o no. Si la persona quiere el parqueadero, entonces dice sí. Si la persona decide que no va a adquirir parqueadero, pues dice no. Y eso debe aparecer aquí, sí o no. Listo, entonces vamos a arrancar con esta Profe, primera. Sí, dime. usted sería tan amable de explicarme cómo hago para que me aparezcan esas opciones. ¿Me podría explicar? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero eso, lo que yo le digo es que eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Bueno, entonces venimos acá. eh, a ver si me acuerdo. eh, datos, validez, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo tengo que colocar donde dice origen, debo colocar las celdas o los campos que yo voy a trabajar, ¿no es cierto? Entonces esas opciones están aquí en la columna B, ¿no es cierto? En la columna B, fila 2 hasta la fila 4. Entonces vengo aquí en este botoncito donde hay como una especie de hoja, ya, vengo acá y aquí mismo entonces escojo esos valores, miren, aquí los escojo, ¿ya? Entonces ahí quedan escogidos de B2 hasta B4 y ya le doy Enter, ¿ya? Y le doy a aceptar. Y entonces ya me quedan los valores ahí seleccionados, ¿sí? Entonces vamos a mostrar cómo se hace aquí con esta, con obra gris, ¿no es cierto? Entonces voy a ver si, eh,
¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí quedó obra gris, pero aquí ya no hay forma de escoger cuál de estos acabados es que yo deseo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Igual, vengo aquí, datos, validez, ¿ya? Y entonces aquí permitir intervalos de celda, porque son obra gris, básico o de lujo, intervalos de celda, ¿ya? Aquí en el origen, entonces voy a escribir los campos donde están esos valores que yo deseo que aparezcan ahí. Son los acabados, están aquí en la columna A, fila 8 a la 10, ¿no es cierto? Entonces le doy Enter, aceptar, y entonces ya me aparece el botoncito donde yo puedo escoger cualquiera de de las opciones de acabados que hay allí. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Vamos entonces al parqueadero. Ya, para el parqueadero hacemos lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a borrar, aquí ya está resuelto, ¿no es cierto? Pero voy a borrar eso, entonces limpio el formato. Listo, entonces ya no, ahí me quedó el sí, pero vamos a quitar el valor sí que hay allí. ¿Ya? Entonces, aquí pues voy a volver a colocar el formato que tenía, ¿ya? De los bordes. Entonces aquí los bordes son estos, ¿no es cierto? Y yo quiero que sea un color morado, creo que es ese que está allí, púrpura. Vamos a hacerlo unos 5, aceptar, y bueno, ahí da más o menos parecido. Y entonces ahora vamos a colocar el valor sí o no, ¿no? Entonces venimos aquí a la celda, nos ubicamos aquí en la celda E4, ¿listo? Datos nuevamente, ¿ya? Validez, y entonces aquí lista, vamos a colocar una lista, y en la lista entonces colocamos los valores ahí donde dice entradas, sí y no. ¿Ya? Aceptar, y entonces cuando yo venga aquí ya puedo escoger sí o no. ¿Ya? Entonces ahí ya, si yo escojo no, pues entonces va a aparecer el no, y de esa manera entonces me van a aparecer los valores que yo deseo en cada una de esas celdas, para el área, para los acabados y para el parqueadero. Bueno, en el laboratorio también me dicen cómo debo entrar a trabajar los campos que están enseguida, ¿cierto? Entonces dice el valor del lote debe multiplicarse por el valor del metro cuadrado. Entonces el área del lote, este valor que tengo aquí, ya, el valor debe quedar aquí enseguida. El valor pues de comprar ese terreno. Entonces dicen que es 1.400.000 por 84. Entonces vamos a borrar esto aquí, eliminar. ¿Ya? Y entonces vamos a marcar este valor, esta celda multiplicado por el valor del metro, perdón. El área que voy a comprar multiplicado por, vale, ¿qué le pasó a esto? Estamos en la F2, es igual a, bueno, el tamaño, perdón, este no es este, E2, porque E2 es igual a el valor que está en la celda E2, multiplicado por el valor del metro cuadrado que está aquí enseguida, aquí en la fila 5, columna B. ¿Listo? Y entonces ya me aparece el 117. Ese pues es un cálculo de los metros cuadrados multiplicado por el precio del metro cuadrado. Para el caso de los acabados, entonces voy a borrar esto que está aquí. ¿Ya? Aceptar. Y entonces pues voy a usar una función que también la vimos en la clase anterior, que es buscar B, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende ese valor? Pues depende de lo que yo haya escogido aquí en los acabados. Entonces tengo los acabados básicos aquí seleccionados, pero hay otros que yo podría escoger. Para cada caso, esos acabados tienen un costo que están aquí expresados en la
columna B, ¿ya? Filas 8, 9 y 10. Entonces debo, de acuerdo al valor del acabado que yo seleccione, pues debo colocar el valor aquí. Si yo escogí básicos, entonces aquí me debe aparecer un 25 millones. ¿Listo? Entonces vamos vamos a aplicar la función, ¿sí? Entonces sería buscar B, a ver, buscar B, aquí está. Siguiente, ¿no es cierto? El criterio de búsqueda es de acuerdo al valor que está en esta celda E que dice básicos inicialmente, pero que yo puedo cambiar. Listo, ya está. La matriz sería la que está debajo de acabados. ¿Listo? Y ahí Profe, están. Sí. ¿Cuál es el criterio de búsqueda? ¿Puede ir un poquito más lento? Por favor. Pero es que ya eso lo habíamos trabajado, mami. ¿Sí? Bueno, voy a repetir, a ver. Bueno, entonces aquí, como ya les decía, en esta celda, voy a pintarla aquí con algún color como para distinguirla. ¿Sí? Está en color verde, ¿no es cierto? Entonces allí tiene que ir el valor asociado a la selección que yo haga de los acabados. Entonces aquí en los acabados yo escogí básicos. ¿Ya? Pero si yo escojo de lujo, pues tiene que aparecer un valor diferente. Aquí están los valores. Mire, los acabados de lujo valen 40 millones. Si yo escogí ese de lujo, aquí en donde está esa celda verde, me tiene que aparecer un 40 millones. Pero si yo escojo un básico, entonces me tiene que aparecer el 25. Entonces vamos a hacerlo con una función que ya habíamos visto y es la función buscar. Entonces aquí hay en esta fila de fórmulas, entonces está el asistente de funciones, vamos a usarlo. ¿Ya? Podríamos ir por insertar función también, ¿listo? Y entonces dentro de las funciones, pues yo ya tengo que buscar, puedo escribir aquí buscar B, ¿no? Y ahí lo selecciono, ¿ya? Y entonces le doy siguiente. El criterio de búsqueda sería, ¿qué es lo que yo debo buscar? Entonces, debo buscar el tipo de acabado y de acuerdo al tipo de acabado, recuperar el valor correspondiente. Entonces, el tipo de acabado se encuentra en estas columnas, en la columna A, fila 8 a la 10. Ya, ahí dice obra gris, básicos y de lujo. Y ese tiene que empatar con este valor que yo escogí, que yo seleccioné. Por lo tanto, el criterio de búsqueda es este valor que está en la celda anterior que dice básicos, pero que podría ser cualquiera de los otros. Entonces, aquí donde dice criterio de búsqueda, simplemente marco la celda donde dice básicos, que está en el puesto anterior o en la celda anterior a la celda verde, donde tiene que quedar es el valor. ¿Ya? Entonces, ahí coloco el criterio y es que el valor que yo busque tiene que decir básicos para yo poder recuperar el valor correspondiente que está en la columna que yo seleccione. ¿Listo? Entonces ahí tengo el criterio de búsqueda que está en la celda E3. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a la matriz. Entonces dijimos que la matriz es lo que se encuentra debajo de acabados, donde está los valores asociados al criterio de búsqueda y el valor correspondiente a cada uno de esos acabados. Entonces lo marco, miren, aquí está, dice obra gris, voy hasta 15 y bajo hasta 40. Entonces serían desde la celda A8, aquí es celda A8, hasta la B10. ¿Ya? Entonces eso es lo que marco. Para el índice debo marcar la columna dentro de esa matriz que yo seleccioné, la columna donde está el valor que yo debo traer, que yo debo recuperar. Entonces, esa sería, el índice sería el valor 2, sería la segunda columna. ¿Por qué? Porque en la primera columna está el valor de búsqueda y en la segunda está el valor. Entonces, el índice sería 2 y yo puedo colocar aquí un 0 para decir que no necesito eso ordenado. Listo, entonces le doy a aceptar y ahí me aparece para básicos 25 millones, que es lo que aparece acá. Vamos a cambiar este valor. Dice de lujo, ahí está 40 millones. ¿Listo?
¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos entonces ahora al siguiente valor, que sería el valor asociado al parqueadero, que sería 9 millones en caso de que aquí en esta celda diga sí. Ya, voy a poner aquí otro color diferente. ¿Sí? Uno que no nos confunda este. Listo, uno como rosadito que está allí. Entonces, allí voy a colocar el valor del parqueadero. ¿Ya? El valor del parqueadero también, pues, digámoslo así, no debo hacer una búsqueda porque ya sé que es 9 millones, pero lo que sí debo de decidir es si coloco 9 millones o coloco 0. ¿Por qué? Porque si aquí yo no escojo parqueadero, pues el valor debe ser 0, pero si yo digo que aquí el valor es sí, pues no, el valor es 9 millones. Aquí pues ya eso está resuelto, voy a quitarlo, ¿sí? Voy a quitarlo de aquí. Si yo cambio aquí a no, pues ya no me va a aparecer ningún valor. Yo quité la fórmula que ya tenía. Listo, entonces vamos a hacer esa formulita para poder escribir aquí 9 o 0 millones. ¿Ya? Entonces sería la función sí. Bueno, ahí nos dicen de todas maneras, en el punto 6 nos dice use la función sí para calcular automáticamente el valor del parqueadero. Entonces, vamos a hacerla. Función, vamos a escribir aquí sí. Busquemos el sí solito. ¿Ya? Siguiente, y entonces la prueba sería si esta celda es igual a sí, entonces, ¿qué valor debería colocar aquí? ¿Cuál es el valor? Si esto es verdadero, si ahí me dice el parqueadero, usted quiere parqueadero y yo le digo que sí, ¿cuánto debo colocar allí como valor de ese parqueadero? Los 9 millones. Eso, 9 millones, pero yo no debería escribir los 9 millones porque si en algún momento cambia, entonces pues se me daña la fórmula. Entonces el valor está aquí en la celda B12, donde dice el valor del parqueadero. Entonces pongo el cursor allí y marco la celda que tiene el valor 9 millones, ¿ya? Que es la B12. ¿Ya? De lo contrario, entonces sería 0. Listo, vamos a ver. Vamos a aceptar y entonces ahí, pues efectivamente 0 por ahora, pero si yo le digo que es sí, ahí se cambia a 9 millones. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, mira que a mí me da, como resultado, me da valor. Ahí que. ¿Cómo así como resultado me da valor? Pues sí, o sea, hago lo de la función sí y el resultado me da numeral valor. Vamos a ver, pues revísalo a ver. La función sí, E4, miren, E4 es la celda que está anterior, ¿tá? Que tiene sí o no. Entonces vamos a cambiarlo aquí a no, ese valor cambia, se puede modificar, ¿no? Entonces si es sí, el valor es 9 millones, que es el que está aquí en B12. Ahora, no sé si de pronto ampliando un poquito el tamaño de la celda te pueda aparecer el valor. Vamos a colocarlo ahí. ¿Te salen los números o? No me salió así. Pero, Bueno, un momentico. o sea, si la celda anterior, la E4, es igual a sí, el sí tienes que colocarlo entre comillas, ¿no es cierto? Entonces coloque 9 millones, pero ese 9 millones no es propiamente escribir 9 millones, sino escribir el valor que está en la celda B12, que sí es 9 millones, pero es el valor del parqueadero. De lo contrario, entonces, pues el valor es porque aquí he colocado no quiero parqueadero, entonces el valor correspondiente aquí sería 0. Digo, ¿ya te mejoró o no?
Sí, ya, profe, ya. Bueno, listo. Bueno, continuemos entonces. Dice, use la función sí para determinar si el escenario es viable o no, pero entonces aquí tenemos varios detalles. Bueno, acá está el de la... Bueno, vamos a colocar los valores que están allí como para que eso igual. Entonces voy a escoger el apartamento de 78, es 109, 200, ahí está. Obra gris, vamos a escoger la obra gris, 15 millones. Y si quiero parqueadero, 9 millones, eso daría 133, 200. ¿Ya? Bueno, el presupuesto, pues aquí no nos dicen mucho acerca del presupuesto, pero al principio hay una información acerca del Profe, presupuesto. Sí, dime. es que ahí esa es mi pregunta, ¿dónde es el presupuesto? Porque, digamos, yo no sé si me quedó bien, pero digamos el presupuesto serían 160 millones y porque 30 son de los ahorros y del préstamo que da el banco, que es el 70%, serían 112 millones. Entonces yo puse ahí ese valor y ahí por ejemplo, ahí el total de 133 millones, entonces sí sería viable. ¿Sí me entiende o no me entiende? Yo lo hice así, no sé si No, esté bien. yo se lo entiendo, yo lo entiendo, pero digámoslo así, yo lo entiendo diferente. Porque es que si yo, dice, ellos van a invertir los 48 millones de pesos que tienen en la vivienda. Y es el 30%, entonces el banco les va a prestar los 112 que resta del 70%. Eh, pues yo, a ver, para mí el presupuesto sería los 48 que tienen más el 70% que puede prestarle el banco. Ese sería el presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿me puede explicar cómo hizo ahí para sacar el presupuesto? Por eso es el 48 millones más el valor, el costo total del apartamento o de la vivienda por .07. Ya, entonces, el valor de la vivienda está ahí arriba, 133,200. Voy a colocar aquí, en esta formulita, voy a colocar un cero, ¿cierto? O sea que el banco le puede prestar 93,240 millones. Sí, 93,240,000, perdón. ¿Listo? Eso es lo que le puede prestar el banco, 70%. Así lo entendí yo. Voy a Y cambiar ellos, la fórmula y voy a mirar si me da. espérate, y aquí tengo la fórmula, ¿no? Para que de pronto la mires. Aquí está. Ahí donde está un cero, había un 48. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la plata que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, voy a cambiarla. Y entonces ahí donde dice presupuesto, donde dice cero, pues voy a colocar 48 millones. ¿Vale? 48 millones más lo que presta el banco, que es el 70% del valor del apartamento. ¿Listo? Entonces, tengo un presupuesto de 141 millones y entonces, pues eso es más alto de lo que vale la vivienda. Entonces, la compra es viable. Este presupuesto puede, digámoslo así, puede cambiar de acuerdo a cómo se interprete esa instrucción que aparece ahí. ¿Ya? El banco les recibe ese valor como cuota inicial, 30%, ¿sí? Y les financia el 70% restante. ¿Ya? Entonces, Pero a mí me da otro valor, profe. O sea, digamos el costo total, ahí qué bien. Pero entonces al hacer la fórmula del presupuesto no me da. a ver, usted el 70% sobre qué lo calculó. Profe, pues yo puse los 48 millones más la celda, que es el costo total, por 0.7. Por eso ahí está igual a la que yo tengo. 141,240,000. Sería A mí me da 980. te dan 141,980.
me da 80 millones. 980 millones. Ah, ya. Entonces, seguro, mira, revisa la fórmula, multiplica E7, E6, perdón, E6, multiplicado por 0,7. Sí era Ah, eso, profe. Sí era eso. bueno, listo. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, a ver qué sigue aquí. Bueno, entonces ya vamos a asumir que esa es la interpretación que da el banco para el préstamo y nosotros para decidir si es viable pues la compra con el presupuesto que nosotros manejamos. Como les dije, eso puede variar de acuerdo a cómo se interprete, pero pues si a uno le dan una interpretación diferente, pues creo que para mí la redacción debería estar un poco diferente entonces para interpretarla de esa forma correcta, supuestamente, que es diferente a la que nosotros le hemos dado. Pero en el fondo, digámoslo así, eso no es tan relevante, porque aquí lo importante es que podamos construir el escenario para que la familia Casas decida si compra o no compra. Listo, entonces, ¿qué nos falta? Escribir abajo si es viable o no es viable. Aquí a simple vista podemos ver que el presupuesto es mayor es mayor que el costo total de la vivienda, por lo tanto, podríamos considerar la compra como viable. Entonces, vamos a, eh, a colocar aquí el sí viable o no viable. Voy a quitar esto de aquí. Listo, entonces ya ahí no hay nada, voy a escribir, pues aquí debe ir si viable o no viable, entonces vamos a hacerlo. Y aquí entonces vuelvo y coloco la función sí, La prueba sería si el valor del presupuesto, o sea, la celda E7, si la celda E7 es mayor o igual que el valor de la vivienda, que sería la celda E6. Si esto es verdadero, entonces aquí debe ir un mensaje que dice sí viable. De lo contrario, entonces pues debe ir no viable. Le damos a aceptar y entonces ahí pues ya nos da que sí es viable. Vamos a cambiar aquí por un acabado de lujo, ¿ya? Y si nos da viable con cualquiera de las opciones que nosotros tenemos para el área, para una vivienda de 78 metros. Si yo selecciono una vivienda de 84 metros, entonces ya este valor empieza a no ser viable y entonces yo puedo tomar la decisión de manera correcta. Ahora, ¿qué me dicen? Mire, usted tiene que ponerle un colorcito que distinga el mensaje que si es viable o no es viable, ¿no es cierto? Ahí en ese sitio. Entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces venimos aquí a clic derecho. Venimos aquí a formato, formato. Y aquí aparece condicional, formato condicional. ¿Sí? Entonces, ¿cuál voy a trabajar? Pues la escala de colores. ¿Listo? Escala de colores. Y entonces, pues aquí sería el valor de la celda, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la celda, aquí uno podría pensar que el es igual a es suficiente. Yo he trabajado, pues yo prefiero aquí el contiene, porque el contiene como que me da la opción de que me aparezca rápidamente pues este mensaje. Entonces, entre comillas, debe ir no viable. Eso está en mayúsculas, entonces pues lo coloco también en mayúsculas.
Y en caso de que la celda contenga el valor no viable, entonces, ¿qué es lo que yo debo colocar? Debo colocar aquí un mensaje, voy a colocarlo de color rojo y el color rojo está aquí. Ustedes pueden mirar cualquiera de los que están aquí, cualquiera de las opciones que están aquí para seleccionar la que no quieran. Entonces aquí yo escogí no viable y es el estilo es el estilo de error. ¿Listo? Entonces le doy a aceptar y ahí me aparece no viable. ¿Ya? Pero vamos a hacer el cambio de sí viable y entonces pues ya pues me desapareció pues el color rojo porque no es viable, sino que sí es viable. Entonces vamos a cambiar, a ponerle el condicional, esta celda condicional, clic derecho, aquí está formato condicional, ya estaba creada la celda como con un formato condicional, lo que tenemos es que agregar otra condición. Aquí hay una opción de añadir, le doy a añadir y entonces le digo el valor de la celda contiene, y aquí entonces coloco no viable, cierro las comillas y aquí entonces, perdón, sí viable, aquí es sí viable, y aquí entonces voy a colocar este bueno que es de color, un color como azulito con verde. Vamos a, pues si hay otro que ustedes lo prefieran, ¿ya? Realce, pues no veo aquí que haya nada. Realce 2, está en gris. Realce 3, tampoco. Título 1, pues sí está grande. Bueno, podemos dejarlo título 1, pero yo no lo que me dicen es que tengo que colocarle un color. Entonces voy a colocarle el bueno, ¿sí? Y entonces le doy a aceptar y entonces como este sí es viable, entonces me sale en este color. Vamos a colocar este mensaje centrado, ¿ya? Y entonces vamos a verificar que efectivamente eso funciona. Mire, no viable, ¿ya? Y sí viable. Bueno, ¿preguntas? No, profe, muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahora a trabajar el escenario. Entonces, para el escenario, entonces, bueno, acá hablan si el escenario no es viable, pero vamos a colocar, vamos a definir este escenario aquí. Yo, bueno, en el documento, la propuesta está incluido solamente los campos que están de 78, de lujo, y sí, hasta los valores, estos valores que están aquí, pero dejaron por fuera como los costos, el presupuesto y el mensaje de si es viable o no es viable. Entonces yo voy a seleccionar toda esta área. Esta área entonces la voy a trabajar, a ver, esto es con herramientas, ¿ya? Entonces, vengo a herramientas, aquí está escenarios, ¿listo? Y entonces aquí queda el escenario 1, voy a quitarle escenario, voy a colocarle aquí escenario casas 1, ¿no es cierto? Y ahora aquí yo escojo el borde. Entonces, este borde es, a ver, ¿esto qué era? ¿Esto era viable o no era? Si era viable, entonces vamos a colocarle este borde de un color verde. Vamos a colocar aquí un color personalizado. Aquí está el verde. Sí, entonces, vamos a colocar este verde. Listo, aceptar. Y ya entonces, miren, me quedó un bordecito para toda esa área que tiene la información correspondiente, me quedó ya con un borde verde. Listo, entonces Profe. vamos a colocar. Dime. Es que yo hice el escenario como estaba en el PDF del taller, pero entonces yo cómo hago para borrar un escenario. Bueno, entonces vamos a borrar el escenario. Acá al lado derecho aparece, a ver, me acuerdo, navegador. ¿Sí lo ven? Al lado derecho hay como una especie de brújula que dice navegador, pinchan ahí y tiene que aparecer como esta barrita que dice navegador. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, aquí abajito, entonces, donde está un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo, entonces aparece escenarios.
¿Listo? Sí. Pinchan allí, ya, pinchan allí, a ver qué me hicieron los escenarios. Aquí está el escenario. Entonces, si está aquí yo tengo uno solamente, ya, yo tenía los 4 y los borré. Entonces, con el clic derecho, pinchan allí pinchan en el escenario que quieren borrar, clic derecho y ahí está la opción de eliminar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ahí pueden borrarlos todos y cambiar pues como el escenario. ¿Listo? Bueno, vamos a cambiar algunos valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este sería de 96, ¿ya? Vamos a colocar acabados básicos, ¿ya? Sigue siendo no viable y vamos a quitarle el parqueadero, ¿ya? Y entonces ya me da viable. Listo, entonces voy a declararlo también, entonces marco el área. Vengo a herramientas, escenarios. ¿Ya? El escenario lo voy a llamar nuevamente escenario 2, casas. Escenario, casas. Casas es el nombre de la familia y este sería el segundo escenario. Y voy a colocarle un color amarillo. ¿Ya? Entonces le doy a aceptar. ¿Ya? Y ya me quedó de color amarillo. Si nosotros venimos acá donde está el nombre del escenario, ¿ya? Aquí podemos venir y buscar el escenario 1 y retornar al anterior, ¿no? A la opción anterior, al escenario anterior que también me daba viable. Vamos a trabajar con otros valores, 84, ¿no es cierto? Esto me dice, yo quiero un acabado que sea de lujo, ¿ya? Todavía es viable y quiero el parqueadero, ¿ya? Entonces, esta sería la opción. Entonces me dice que no es viable. Bueno, marquemos este escenario porque si en algún momento quieren esta opción, entonces ya deben saber que la plata no les va a alcanzar para comprar la vivienda. Entonces venimos nuevamente, herramientas, escenarios. Aquí entonces cambiamos escenario, casas 3. Y entonces vamos a ponerle un color, por ejemplo, este color rojo oscuro y le doy a aceptar. Y entonces pues ya me da el nombre del otro escenario y aquí tendría los 3 escenarios. Observen que al lado derecho donde está el navegador van apareciendo los escenarios que yo voy creando. Si por alguna razón cometí un error, pues puedo venir aquí, pincho el escenario que estaba malo y entonces le doy a eliminar y ya puedo rehacerlo. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, aquí en el punto 8, bueno, perdón, ibas a ver quién era la persona que tenía un problema con el formato, a ver si lo presenta. Voy a salir de aquí, ¿ya? Para que tú presentes. O ya compartiste la... Uy, yo no veo aquí que me hayas compartido todavía. A ver, Lina Marcela. Sí, profe. Bueno, listo, ya tengo aquí. Vamos a entrar, abrir. ¿Y cuál sería el problema? ¿Cómo se llama? El ejercicio 2. L2, guión al piso, ejercicio 2. Sí, profe. Bueno, entonces voy a descargarlo. Voy a abrirlo. Y pues habría que ver sigo previsualización de impresión. Pues yo lo veo. Usted dice que no aparece la información del. A ver, está la cabecera. Pero yo aquí en la cabecera no veo nada, ¿sí? No veo nada. Sí, profe, no parece. Entonces, bueno, Entonces nosotros
Bueno, entonces lo que podemos hacer allí para que no, pues menos mal lo detectaste antes de calificar. Entonces es que ustedes me envíen, recuerden que tienen que hacer un informe, ¿no es cierto? Entonces en el informe colocan como, a ver, voy a mostrarles aquí el... Ah, sí, profe, igual yo ya te había enviado un correo y con la evidencia y todo. No, por eso, pero como va en el informe, entonces trata de colocarlo dentro del informe, el informe asociado al punto 2. ¿Ya? Ah, Entonces, bueno. simplemente como para mostrar, ¿ya? Esa es la evidencia de que ustedes trabajaron el encabezado y el pie de página de ese ejercicio. De esa manera, entonces, pues yo ya tengo la certeza de que cuando descargue el archivo, entonces, pues de pronto no me va a salir ningún encabezado. Y pues, pero yo veo el informe y ustedes ya lo hicieron. Entonces, ¿listo? Entonces ya califico sobre la evidencia que ustedes presentaron en el informe. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces bueno, entonces pues yo creo que no voy a mostrar ahí nada, sino que con eso hay suficiente ilustración. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio 8. Entonces, aquí el ejercicio... perdón, aquí me salí de que no era. Bueno, entonces ahí tengo ya la solución a ese punto. Vamos al siguiente, que sería el de la tabla dinámica. Ya, en la tabla dinámica, bueno, en la tabla dinámica ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Bueno, ahí dice que tienen que leer cómo crear las tablas dinámicas, hay un link cómo hacerlo. Entonces yo voy a hacer una sola tabla dinámica, ustedes hacen las demás porque todas son iguales. Posteriormente, entonces descargas el archivo L2B tablas dinámicas, ese contiene los datos, coges la carpeta, la copias, bueno, trabajas en ese documento, aquí no dicen que tengan que copiarlo en ninguna parte, simplemente al final el archivo se llama L2 ejercicio 8. ¿Listo? L2 ejercicio, guión al piso ejercicio 8. Entonces, vienen y en ese sitio ustedes vamos a trabajar. Yo he hecho una modificación en los tamaños de las celdas como para que sean más claras. ¿Ya? Entonces, aquí las tengo, ustedes la pueden ver. ¿Sí? Ahí la pueden ver. Voy a quitar el navegador. Listo. Y entonces, para trabajar la tabla dinámica, ¿sí? Para trabajar la tabla dinámica, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, primero que todo, tengo que saber qué información es la que tengo que presentar. Listo, entonces cree una tabla dinámica donde organice las empresas en fila, y los vendedores en columnas. El valor de la venta debe ir en el campo datos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo primero que tengo que hacer es marcar todo el área de los datos. Listo, ahí. Hay bastantes datos. Observen que este trabajo, pues si yo no lo hago de esta manera, este trabajo que estoy haciendo aquí, pues va a ser bastante engorroso hacerlo. ¿Ya? Entonces, bueno, listo. Entonces ya seleccioné los datos. Vengo aquí a datos. ¿Ya? Aquí hay una opción que dice tabla dinámica y le doy insertar o editar. ¿Listo? Y ahí está la selección actual, la que acabé de escoger. Le doy a aceptar. Y ahora lo que tengo que trabajar para construir la tabla dinámica es esta ventana. ¿Ya? Entonces, ahí me dicen el campo de los datos. ¿Sí? El campo de datos es, donde dice, a ver, el valor de las ventas debe ir al campo datos. Entonces, aquí están las ventas, miren, ahí las estoy marcando.
con el clic derecho en el mouse, tomo ese campo, ¿ya? Y lo muevo donde dice campo de datos, ahí está. Él le pone automáticamente una suma, indicando que ahí lo que tiene que ir es una suma del valor que está en esa columna que se llama ventas. ¿Listo? Vamos a ver qué más me dicen. En el campo de las filas tienen que ir las empresas. Entonces vengo aquí a la empresa, ya muevo con el mouse, muevo ese campo donde dice el campo de filas, ¿ya? Y entonces ya me queda la empresa allí. ¿Ya? Y para las columnas, ¿sí? Para las columnas tiene que ir el vendedor. Entonces aquí el vendedor lo muevo donde dice el campo de columnas. ¿Ya? Y entonces pues ya le doy a aceptar. Él construye una tabla nueva, ¿sí? Él construye una tabla nueva y entonces observen que aquí aparece la información tal como pues yo la he solicitado. Ya tengo que ir agrandando algunos campos, por ejemplo, el nombre de la empresa, pues mire, hay unos campos que son bastante más largos que otros, ¿no es cierto? Entonces simplemente es como tomar eso y fíjense, de 900 registros que habían, pues ya me quedaron 170 porque todo está asociado a las empresas. Pero ahora la información de lo vendido por cada uno de los vendedores se encuentra en las columnas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me piden a mí? Bueno, no me piden nada más, creo. Crear los filtros, bueno, crear los filtros... filtros necesarios para que puedas obtener los siguientes resultados. Entonces aquí el resultado me dice, usted solamente tiene que mostrar lo relacionado con la empresa Bavaria, el total de lo que vendieron esos vendedores para la empresa Bavaria. Entonces, pues vengo. Aquí entonces, en vez de aquí están todos marcados, ¿sí? Recuerden, aquí hay una flechita, voy a salirme otra vez, aquí hay una flechita para las empresas, ¿ya? Entonces pincho allí y entonces aquí me dice todo, pues si todo está seleccionado, me va a aparecer todo. Quito el todo y ahora busco la empresa Bavaria, ¿ya? Que es la que yo necesito mostrar, le doy a aceptar y entonces ya me aparece la información exclusivamente de la empresa Bavaria. No se ve claramente como los campos que tienen cada uno de los vendedores, entonces pues voy a ampliarlos. Por ejemplo, aquí para el vendedor 2 no me alcanzan a salir los valores correspondientes, entonces tengo que hacer más ancha la celda, igual para el total de resultados. ¿Listo? Entonces, observen, me sale lo que vendió cada vendedor para la empresa Bavaria y el resultado total. O sea, si yo escojo aquí otra empresa, ¿sí? Vamos a ver qué otra empresa, a ver. Bueno, hay ninguna otra. Bueno, pues vamos a suponer aquí Postobón. Entonces le doy a aceptar, miremos cómo cambia. Ahí incluye a Postobón y entonces ya me salen los valores asociados simplemente a Postobón y a Bavaria, porque fueron los que yo marqué. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, para otro problema, ¿sí? Para otro problema, entonces ustedes pueden ir a la tabla dinámica, marcan nuevamente los datos, ¿no es cierto? Todos los datos que tiene el problema. 860 porque hay una columna, hay una fila de títulos. ¿Cierto? Y lo mismo, vengo a datos, tabla dinámica, insertar, selección actual, le doy a aceptar y ahora lo único que tengo que hacer es donde están los campos disponibles, que son los nombres de las columnas, ya, número de venta, fecha, empresa, vendedor, ventas, eso los voy moviendo de acuerdo a donde yo lo necesite, pero eso está definido por el informe que yo debo presentar. Entonces, por ejemplo,
por ejemplo, dice, crea otra tabla que puedan resumir las ventas de cada vendedor. Entonces, aquí la información, observen, en las filas tienen que estar los vendedores. Entonces, de una vez voy a mover los vendedores al campo filas. ¿Ya? En campo de datos, pues están las ventas. ¿Sí? Campo de datos están las ventas. ¿Ya? Y listo. Entonces, acá pues sí tenemos que hacerle un trabajito adicional que es como ampliar el tamaño de las celdas para que los valores aparezcan de una manera más clara. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces vamos ahora al último punto, ¿no es cierto? Ya para terminar eh, el ejercicio, entonces el último punto tiene que ver con gráficos, dice funciones con matrices y gráficos sencillos. El ejercicio del seno de un ángulo, pues ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Entonces tenemos que venir al punto que está enseguida, que sería el de las funciones con matrices, resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones de dos maneras, pero entonces, por favor, descarguen el archivo que está allí, L2B, funciones con matrices y gráficas sencillas, lo leen y vamos a empezar a trabajarlo porque está bien sencillo. Entonces voy a mostrarlo para que... bueno, ahí está el archivo. Este primero pues es muy sencillo porque es simplemente graficar las funciones, ¿sí? Graficar las funciones. Y entonces pues aquí hay un ejemplo de cómo se grafican esas funciones. ¿Listo? Aquí está la ecuación, está, ¿sí? Aquí tendríamos que calcular el valor para el valor de y, despejar el valor de y, ¿ya? Porque necesitamos es resolver el sistema, bueno, primero vamos a hacerlo gráficamente, entonces necesitamos graficar las dos funciones. ¿Listo? Entonces, si nosotros venimos al laboratorio, en el laboratorio, entonces la función es 3x más 2y igual a 3 y menos x más 5y igual a 16. Ese sería el conjunto de ecuaciones que debo resolver. Este tipo de problemas se pueden resolver de dos formas, una gráfica y una teórica, llamémosla así, ¿ya? O matemática. Entonces vamos a tratar de resolverlo de las dos maneras, ¿ya? Pero vamos a hacerlo primero gráficamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es de estas ecuaciones que tenemos aquí en el punto 6, vamos a despejar y en cada una de estas ecuaciones para poder escribir el valor correspondiente al y en cada una de las ecuaciones. Entonces, para la primera, pues la vamos a llamar y1 y para la segunda la vamos a llamar y2. Bueno, por favor, hagan su trabajito, pueden hacerlo de una vez en la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces...
Bueno, ya tienen despejadas las ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora a bueno, vamos ahora a pues representar como datos cada una de esas ecuaciones. Entonces vamos a hacer una tabla donde en la primera columna, en la columna A, tenemos el valor de X, en la segunda el valor de Y1 y en la tercera el valor de Y2. Voy a salir de aquí, voy a mostrar la tabla cómo quedaría. Sí, ahí está. Entonces la tabla, yo la voy a hacer entre menos 16 y 20. Sí, aquí menos 16 y 20. Y en cada caso, pues escribo la expresión correspondiente. Observen que aquí arriba, pues yo tengo despejadas ya los y. Entonces, en esta primera expresión, este sería el y1. Voy a escribirle aquí el 1. Y en el segundo sería el y2. ¿Listo? Entonces, y1 será igual a 3 menos 3x dividido entre 2, o sea, 3 medios menos 3 medios de x. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a calcular el valor correspondiente al y1, ¿no es cierto? Entonces, debo tomar 3 medios, ahí está, menos el valor de x que está en la celda A7, multiplicado por 3 dividido por 2, ¿verdad? O sea, por 3 medios. Y eso me da entonces el valor que está allí. Y para Y2 hago algo parecido, pero utilizo la segunda ecuación, ¿no es cierto? Entonces tengo que colocar 16 dividido entre 5 más A7, que sería el valor donde está el X, dividido entre 5. Y eso pues daría 0. Pues yo, digámoslo así, realmente empecé a graficar con valores de X desde un punto y encontré que pues estos valores podía yo manejarlos, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, menos 18. Y de todas maneras aquí para el 16 pues me va a dar en Y2 0 y en Y1 25,5. Bueno, para el trabajo que sigue, lo único que tienen que hacer es el valor que está en la celda anterior correspondiente a X, le suman un 1, ¿sí? O si quieren pues tener más puntos, pues le suman 0.5 o 0.20, pero entonces necesitarían demasiados puntos. Entonces con uno es suficiente para mostrar el resultado del gráfico tal como lo pide el ejercicio. Entonces, sería el valor siguiente sería 17, el que sigue 16, etc. Para calcular el Y1, pues, ¿qué hago? Copio la fórmula que está en la celda B7. Para calcular el Y2, copio la fórmula que está en la celda C7. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues mire, tomo las celdas, las marco y aquí con este cuadrito que está al final de esta área que estoy seleccionando, la bajo y ya entonces me queda copiada la fórmula. Para copiar lo demás, ¿ya? Entonces, para copiar lo demás, voy a borrar estos valores. ¿Sí? Voy a borrar estos valores. Entonces, para lo demás también hago lo mismo. Miren, ¿ya? Copio esas fórmulas que ya están creadas, ¿ya? Y entonces ahí ya me da lo que yo necesito. Bueno, por favor, entonces ahora realicen el gráfico. ¿Sí? Realicen el gráfico.
también ya lo vimos, ahí está el área marcada correspondiente al gráfico, vamos a marcarlo nuevamente, ¿sí? Ahí está. Y vengo aquí a la función, esta es la de insertar una imagen, ahí está, donde hay como unas barritas, entonces se dice insertar gráfico, marco allí, pincho allí y me salen las opciones para hacer la figura correspondiente. Tengo que marcar puntos y tengo que marcar líneas, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta unas líneas con puntos en cada caso.
Bueno, ya está el gráfico, ¿listo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿ya están los gráficos listos? Bueno, ese sí es que ya está el gráfico o que ya me escuchan. Profe, cuando uno cambia los valores en la tabla, hay que hacer otro gráfico, ¿no? No Sí, cambian sí, automáticamente. sí, no cambian automáticamente. Tienes razón. Ya lo acabé de comprobar. Bueno, pero para hacer el gráfico, pues marcan las celdas. Marcan las celdas, aquí, como yo lo había hecho inicialmente, van al asistente de gráficos, ¿no es cierto? Y entonces ahí escogen la línea. Esta línea tiene puntos, vea, puntos y líneas. ¿Ya? Entonces le dan siguiente. El intervalo pues ya está definido. Los datos están en columnas. La primera fila es etiqueta. La primera columna también es etiqueta. Siguiente. Entonces, pues no tenemos nada más. Ponemos un título aquí. El título que yo le había colocado dice, bueno, ya se me olvidó cómo es que dice sistema, no, gráfico de funciones. Gráfico de funciones, para el eje X, pues colocamos X y para el eje Y colocamos Y. ¿No? Las cuadrículas, si quieren ponerle cuadrículas, pues marcan aquí, ya para que no salgan solamente líneas, sino que salgan columnas y le damos finalizar, ¿ya? Y entonces pues ya me aparece bueno, miremos a ver qué. Bueno, cuando nosotros pues cuando nosotros queremos como revisar gráficamente cuál es la solución a ese sistema de ecuaciones, pues ampliamos un poquito la figura, la imagen, ¿no es cierto? Como para tener más claridad y entonces miramos dónde se cruzan. ¿Ya? Ahí está, ahí se alcanza a ver el cruce de las líneas, entonces aquí hay un -1 y este es 3, ¿ya? -1 aproximadamente pues da 3. ¿Ya? Y si vamos a los datos, entonces en los datos podemos corroborar eso. Entonces, en -1, ¿sí? En -1 tenemos 3 para el valor de Y1 y 3 para el valor de Y2. O sea que ahí es donde se cruzan las dos funciones. Esa sería la solución, 1, 3. ¿Verdad? O sea que gráficamente pues ya sabemos cómo se resuelve el problema. Bueno, si volvemos a, voy a salir de aquí y si volvemos al instructivo que teníamos del laboratorio, vamos a ver, entonces acá tenemos las funciones, ¿no es cierto? Entonces pues ya hicimos el gráfico, ya tenemos la figura, ya. Pues estos resultados que aparecen aquí pues corresponden al problema que está planteado aquí. Miren que es diferente, x más y igual 14, x menos y igual a 4. Es diferente ese problema al que nosotros tenemos en el laboratorio. Bueno, ahora viene la solución en forma de matriz, forma matricial. Vamos a representarlos y entonces tenemos que colocar los coeficientes de x y y, ¿ya? En cada celda. Este sería
el correspondiente a la primera ecuación para X, este sería el correspondiente a la segunda ecuación para Y, a la primera ecuación para Y, el de abajo sería para los datos de la segunda ecuación, este sería el coeficiente de X, el coeficiente de Y, aquí colocamos X y Y, tratemos de darle la forma que aparece aquí, o sea, con unos bordes más gruesos. Ya, colocamos el signo igual y luego 14,4 sería el valor correspondiente a los términos independientes. En nuestro caso, para nuestro caso serían 3 y 16. ¿Ya? 3 y 16. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ya? Debería aparecer algo como aparece aquí. ¿Listo? Bueno, como aparece aquí, no, porque no lo estoy mostrando. Voy a cambiar para que se vea cómo es que debe aparecer. Bueno, ya aparece. Y pueden darle los colorcitos que yo le he colocado aquí al mío. ¿Sí? Si no les gustan esos colores, pues escojan otros más bonitos para ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, como ya lo mencioné, es esta parte que está aquí abajo, que es simplemente representar de una manera diferente las ecuaciones que nosotros tenemos. Entonces voy a agrandar estas ecuaciones, ¿no es cierto? Para que se puedan ver y apreciar cómo están siendo representadas aquí. Entonces, como dijimos, lo primero es la matriz de los coeficientes, entonces serían 3, 2, ahí están, 3 más 2, menos 1, 5, aquí está, menos 1, 5. Luego viene X, y luego los términos independientes que serían 3 y 16. Aquí están 3 y 16. Vamos a ponerle un tamaño un poquito más grande. Listo. Y aquí también vamos a agrandar esto un toquecillo. Bueno, cuando tengan entonces la parte de la representación matricial de ese conjunto, de esas dos, de ese sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces pues me dicen y continuamos. Bueno, ahí en el material de ayuda, pues están diciendo que se ubiquen en una determinada celda, pero ese es para el problema que están resolviendo allí. Entonces aquí podemos hacerlo debajo como para que quede integrada esa solución, ¿no es cierto? Entonces, pues no necesitamos una nueva hoja, sino que lo podemos hacer ahí mismo. Bueno, ya tienen el sistema de ecuaciones representado así en la hoja de cálculo.
¿Aló? Ya, profe. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar las celdas que están aquí con X y Y. Vamos a copiarlas más abajito. Dejemos una fila en blanco y vamos a copiarlas al lado en la columna A o bueno, en la B, donde quieran ustedes, pero entonces vamos a copiarlas para ir empezando a darle forma a la solución de matricial que se va haciendo. Entonces debe quedar X, le agregamos el igual, el Y, le agregamos el igual. Vamos a agrandar esto también un poquito. Listo, X igual, Y igual. Y aquí enseguida pues debería aparecer la inversa de la matriz de los coeficientes. Listo, entonces para colocar la inversa, entonces lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que están en el material de ayuda. Dice, vamos al menú insertar. ¿Ya? Entonces venimos acá. Voy a quitar esto de aquí. Voy a dejar los colores, pero voy a quitar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, insertar, función. ¿Sí? Ahí está, función. Vamos a buscar la de matriz. ¿Ya? Tenemos que buscar M inversa, ahí está, M inversa. Y ahora lo que tenemos que decirle es siguiente y tenemos que decirle cuál es la matriz a la cual le queremos aplicar la inversa. Entonces lo que tenemos que, aquí donde está el campo de matriz, ya marcamos las celdas correspondientes a la matriz de coeficientes. Ahí está, ¿cierto? 3, 2, menos 1, 5. Le damos a aceptar y entonces ahí automáticamente aparecen los valores que estaban antes, ¿no es cierto? Pero que ahora pues son los mismos que ya coloqué. ¿Ya? Son la inversa de esa matriz que hemos colocado allá inicialmente como matriz de los coeficientes. Luego aquí, ¿cómo hice yo esto? Pues le coloqué, inserté un campo de texto, ¿ya? Y coloqué una X grande, ¿ya? Para indicar de que esto es una multiplicación. Y aquí enseguida copio los coeficientes de las dos ecuaciones, 3, 16. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vamos ahora entonces a hacer esta multiplicación. Esta X lo que quiere decir es que tenemos que hacer una multiplicación de esta matriz que es la inversa por esta que es la de los coeficientes. ¿Ya? Entonces vamos a hacerla y entonces voy a quitar lo que está aquí. No se puede modificar una sola parte de la matriz. Bueno, entonces quitemos a ver cómo aceptar. Bueno, no me dejó quitar esto. Bueno, entonces voy a copiar esto de aquí. Vale. Entonces voy a ponerlo acá. Sí, lo quiero sobreescribir. Ahora quito los espacios, perdón, quito los colores. Sin relleno. Listo. Estos valores pues también desaparecen. Y ahora sí, voy al material de ayuda. Ahí que es lo que me dicen. Vaya a esa celda, a esta primera celda, ¿ya? Que tiene, para la cual va la solución de X. Y entonces aquí le dan, van al menú insertar. Aquí está menú insertar. Función. Vamos a buscar de la categoría matriz y aquí en la categoría matriz tenemos que usar la función mmult. O sea, mmult es para multiplicar, aquí está mmult para multiplicar matrices. ¿Ya? Y la primera matriz la tengo que especificar aquí. La primera matriz sería la azul, todo lo que está en azul. Entonces vengo aquí,
o marco las celdas correspondientes a la parte azul. Luego paso el cursor a donde está la matriz 2, que sería esta 316, los coeficientes. Le doy a aceptar y ya entonces me aparecen los valores de solución al problema, que son x igual a -1 y y igual a 3, que son los mismos que habíamos visto gráficamente. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, yo no tengo nada más por ahora. Todavía no hemos sacado el laboratorio siguiente, que sería el correspondiente a trabajo, bueno, colaborativo, ¿sí? Básicamente software colaborativo. Y ahí vamos a ver herramientas de Google, ¿ya? Vamos a tratar de pues, trabajar con varias de esas herramientas y espero que pues, eso sea también muy atractivo para ustedes porque va a ser de mucha utilidad. Profe, Sí, dime. es que se me fue el internet. ¿Cómo fue que hizo ahí para hacerle la multiplicación de la inversa? La última parte. Sí, señor. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí, en esta celda, ¿sí alcanza a ver? Sí, señor. Bueno, en esta celda. Entonces, insertar, función, por aquí está la función. Escojo la categoría de las matrices, aquí todas estas funciones son de matrices, aquí hay de suma, ya, de la matriz unitaria, aquí es la de multiplicación, mmult, siguiente, y entonces me voy a multiplicar dos matrices, entonces tengo que escoger la primera es la azul, entonces aquí el cursor, observen, está donde dice matriz 1, entonces marco todas las celdas en azul, voy a la matriz 2, son las celdas que están en naranja, ¿ya? Y le doy a aceptar. ¿Ya? Ahí está. -1, 3. Gracias, profe. Bueno. Bueno, ¿alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, para los que van a almorzar, buen provecho. Espero que ustedes también se cuiden y espero también que pronto nos veamos en la universidad. Y ya, pues esperamos que ya el próximo semestre, pues empiece como la normalidad a rondarnos para poder ir al campus y trabajar de una manera un poco más normal, llamémoslo así. Bueno, feliz tarde para todos. Sí, profe. Muchas gracias, Bueno, profe. muchas gracias. Luego, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Voy a Gracias, suspender profe. Chao. la grabación. Chao.